Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Hoy, nuevamente, nuestra misión como la comunidad de hombres católicos San José de este 2024 consiste en ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Paz y bien, hermanos y hermanas en Cristo, oremos. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que el día de hoy nos van a predicar la palabra de Dios. Dale a cada uno de ellos voz de profeta. En el nombre de Jesús, amén. Así es que buenas noches, hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes. En el momento que usted abre su computadora, su celular, su tablet, para ponerse en contacto nuevamente con la palabra de Dios. Hoy vamos a recibir con mucho gozo a nuestro hermano Carlos Vides, quien tiene a su cargo hacer la introducción sobre lo que es el misterio de la resurrección de Cristo y la resurrección de la carne. Así de que con un corazón abierto recibimos a nuestro hermano. Adelante, hermano Carlos Vides. Muchas gracias, Freddy. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando esta maravillosa enseñanza que es para cada uno de nosotros. Felices Pascuas de Resurrección. Jesucristo vive en cada uno de nosotros, así que debemos estar felices. Hoy vamos a iniciar una nueva dinámica en relación al programa Testigos de su Misericordia de Formación Permanente de Predicadores, y vamos a comenzar con la serie Resurrección. Esta serie va a contar con varios capítulos, así que no se pierda ninguno de ellos. El que veremos el día de hoy se llama La Resurrección de la Carne y está basada en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado que se dedica al credo. Así que hoy vamos a profundizar, después de celebrar la resurrección de Jesucristo, pues, ¿qué significa que nosotros manifestemos en el credo que creemos en la resurrección de la carne? Ese es un tema valiosísimo para nuestra vida espiritual. El preámbulo y la síntesis del contenido de este tema lo hemos elegido ayudados por un equipo de profesores de teología de la Universidad de Navarra, quienes se hicieron algunas preguntas en relación a este tema que van a iluminar mucho lo que vamos a escuchar de la meditación y contemplación que los hermanos han hecho de los numerales del catecismo que corresponden al tema de la resurrección de la carne, ¿verdad? Esto está en la sección de la profesión de la fe cristiana. Bueno, una de las preguntas que podemos estarnos nosotros haciendo o nos puedan presentar hermanos y hermanas que se nos acerquen, dice que ¿cómo podemos explicar la resurrección de Jesús? Es un tema apasionante. Pues les comento y les comparto. La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Los apóstoles dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Hacia el año 57, San Pablo escribe a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Cuando actualmente uno se acerca a esos hechos para buscar lo más objetivamente posible la verdad de lo que sucedió, puede surgir una pregunta, nos comparten estos teólogos. ¿De dónde procede la afirmación de que Jesús ha resucitado?
Es una manipulación de la realidad que ha tenido un eco extraordinario en la historia humana, o es verdaderamente un hecho real que sigue resultando tan sorprendente e inesperable ahora como resultaba entonces para sus aturdidos discípulos. En respuesta a este cuestionamiento, solo es posible, nos mencionan los teólogos, buscar una solución razonable, investigando cuáles podían ser las creencias de aquellos hombres sobre la vida después de la muerte, para valorar si la idea de una resurrección como la que narraban es una ocurrencia lógica en sus esquemas mentales. Yo creo que esto tiene mucha eh, concordancia con lo que hemos venido aprendiendo del magisterio y de la tradición de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Es razonable, dice, investigar qué pensaban esos hombres sobre la vida después de la muerte. Eso es lo que vamos a profundizar en este preámbulo para después comprender de mejor manera ya en el contexto las numerales del catecismo. Bueno, la explicación del testimonio de los apóstoles no puede ser otra que el haber contemplado algo que jamás habrían imaginado y que, a pesar de su perplejidad y de las burlas que con razón suponían que iba a suscitar, se veían en el deber de testimoniar. Este párrafo yo se lo voy a repetir como hago y acostumbro cuando es algo muy importante que no debemos de pasar por alto. Dice que la explicación del testimonio de los apóstoles no puede ser otra que ellos contemplaron algo que jamás se habrían imaginado, que los dejó perplejos. Pero a pesar de esa perplejidad, de ese asombro y de las burlas que con razón suponía que ellos compartieran eso, se vieron en el deber, deber, no me gusta la palabra que usaron, se vieron en el deber de testimoniar, de ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Qué maravilloso este párrafo porque nos encierra ese de dónde proviene la explicación de ese testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Y es porque contemplaron algo que nunca se habían imaginado. Y ahora que yo quiero ponerte a ti y a mí en ese contexto, hermano y hermana, ponte en ese contexto de la resurrección de Cristo, que ha sucedido algo que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, que nos deja asombrados, totalmente asombrados. ¿Cómo es posible la resurrección de Jesucristo? Pero nos sentimos también arropados por ese testimonio de los apóstoles, el cual nosotros continuamos, porque aunque hayan personas en el mundo, en las ideologías, en las culturas, que niegan la resurrección de Cristo, los apóstoles y nosotros siguiendo sus pasos, seguimos siendo testigos de la resurrección de Jesucristo. Verdaderamente ha resucitado, Jesús está vivo. Bendito sea Dios. Ahora nos hacen el estudio, como buenos estudiantes universitarios, nos quieren introducir en la respuesta a esa pregunta que se hicieron de conocer las creencias de aquellos hombres sobre la vida después de la muerte en el tiempo de Jesús. Y nos explican que de entrada en el mundo griego hay algunas referencias a una vida tras la muerte, pero con unas características singulares. Pongan atención, hermanos. El Hades, motivo recurrente ya desde los poemas homéricos, es el domicilio de la muerte, un mundo de sombras que es como un vago recuerdo de la morada de los vivientes. Pero Homero, el gran escritor, Odisea, Eneida, etcétera, jamás imaginó que en la realidad fuese posible un regreso desde el Hades. Él no lo manifiesta en sus escritos, solamente nos presenta ese lugar en sus poemas de ese mundo de sombras, ¿verdad? O sea, para él crea en su, en su poema ese lugar y le llama Hades a un lugar de sombras, pero nunca se le imaginó a él de que era posible salir de ese lugar, regresar de ese lugar después de la muerte. Ya vamos comprendiendo mejor. Entonces los griegos conocían algo de esto. Platón, gran filósofo, desde una perspectiva diversa, había especulado acerca de la reencarnación.
pero no pensó como algo real en una revitalización del propio cuerpo una vez muerto. Es decir, aunque se hablaba a veces de vida tras la muerte, nunca venía a la mente la idea de la resurrección, es decir, de un regreso a la vida corporal en el mundo presente por parte de individuo alguno, sino que era como la continuación del alma o del espíritu de la persona en otro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, Platón hablaba algo acerca de esa reencarnación, pero no de una resurrección. Entonces ahí tenemos ya dos pensamientos, el griego y el platónico, ¿verdad? Que hablan al respecto de esto, pero no definen lo que es una resurrección. No define, Platón no define el regreso a la vida corporal en el mundo presente por parte de un individuo. Eso, él no llega a definir eso. Él especula, dice, acerca de que podría ser que se reencarne una persona, el alma de una persona en otro cuerpo, no en el mismo cuerpo de él, ni para tener una resurrección, sino una reencarnación. Ya en el judaísmo, la situación es en parte distinta y en parte común. Y esto es bueno saberlo, hermanos, porque como parte del contexto, nosotros vamos a basarnos en la palabra de Dios y en el plan de salvación que tiene Dios a través del pueblo de Israel, a través de los judíos. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que saber cómo pensaban los judíos en el tiempo de Jesús. En el judaísmo, nos dicen estos teólogos, la situación es en parte distinta y en parte común. Y mencionan en el Antiguo Testamento el Sheol, ¿verdad? En donde el Antiguo Testamento y otros textos judíos antiguos no es muy distinto de ese Hades que hemos mencionado de Homero. Ahí la gente dice está como dormida, pero a diferencia de la concepción griega, hay puertas abiertas a la esperanza. El Señor es el único Dios, tanto de los vivos como de los muertos, con poder tanto en el mundo de arriba como en el Sheol. Y eso manifiestan entonces en el judaísmo, ¿verdad? Que hay un lugar que se llama Sheol, ¿verdad? En donde las personas, la gente está como dormida cuando muere, está como dormida, ¿verdad? Pero a diferencia del Hades, que ahí no hay salida, aquí hay una puerta de salida a la esperanza, confiando y creyendo en que el único Dios es tanto Dios de los vivos como de los muertos. Y Él tiene poder entonces, tanto arriba como en el Sheol. Eso es el judaísmo. Es posible entonces un triunfo sobre la muerte. Continuemos aprendiendo, hermanos. En la tradición judía, aunque se manifestaban unas creencias en cierta resurrección, al menos por parte de algunos, también se espera la llegada del Mesías. Pero tome nota, hermano y hermana. Pero ambos acontecimientos no aparecen ligados. Por lo tanto, cuando hablan ellos de resurrección es una cosa, y cuando hablan ellos de Mesías es otra cosa. No están relacionados. Eso también es importante para conocer el por qué hemos mencionado que digamos, la explicación del testimonio de los apóstoles es que ellos contemplaron algo que jamás se habían imaginado, porque en el judaísmo lo que había en esa tradición, ¿verdad? Aunque se manifieste unas creencias en cierta resurrección, ¿verdad? También se esperaba la llegada del Mesías, pero los dos acontecimientos no aparecen ligados el uno con el otro. Entonces, como conclusión, para cualquier judío contemporáneo de Jesús, se trata al menos de entrada de dos cuestiones teológicas que se mueven en ámbitos muy diversos. Se confía en que el Mesías derrotará a los enemigos del Señor, restablecerá en todo su esplendor y pureza el culto del templo, establecerá el dominio del Señor sobre el mundo, pero nunca en el judaísmo se piensa que resucitará después de su muerte. Es algo que no pasaba de ordinario por la imaginación de un judío piadoso e instruido, como los apóstoles. No pasaba por la imaginación de un judío porque no había una relación entre lo que ellos creían de la resurrección y la venida del Mesías.
Por lo tanto, nos dicen los teólogos, robar su cuerpo e inventar el bulo, dice, o sea, el comentario de que había resucitado con ese cuerpo como argumento para mostrar que era el Mesías, resulta totalmente impensable para lo que los apóstoles y los judíos piadosos e instruidos creían en el momento en que sucedieron estos hechos. ¿Verdad? Así que eso es impensable. En el día de Pentecostés, según refieren los hechos de los apóstoles, Pedro afirma, ya con esa certeza de saber. Fíjese cómo después de recibir el Espíritu Santo ya Pedro puede dar testimonio de esto que ha sucedido y que ellos ni se habían imaginado que iba a suceder. Pedro afirma que Dios lo resucitó a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte. Y en consecuencia concluye, sepan con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hechos 2, 2:36. Las explicaciones de tales afirmaciones es que los apóstoles habían contemplado algo que jamás habrían imaginado y que a pesar de que en el judaísmo en el que ellos estaban envueltos, ¿verdad? No había ninguna relación entre resurrección y Mesías, a pesar de quedar asombrados y perplejos por ese hecho de la resurrección de Cristo y de las burlas que con razón se suponía que iban a suscitar por decir que Jesús había resucitado, se veían en el deber, dice, de ser testigos de la resurrección de Cristo. Como nosotros, hermanos. Bendito sea Dios. A esa conclusión llegaron entonces estos hermanitos que hoy nos ayudaron, que es un equipo de profesores de teología de la Universidad de Navarra, y nos han abierto bien el entendimiento para hacernos comprender en el contexto y en la realidad en la cual los apóstoles se relacionaron con Jesús en esa época, en esa edad, con ese conocimiento del judaísmo en donde no había ninguna relación entre resurrección y el Mesías, pero en Jesucristo sucede. Y como sucede, es algo admirable que nadie esperaba. Por lo tanto, los apóstoles no podían haber pensado en crear algo similar. No tiene ningún fundamento. Como esto estamos dándole seguimiento porque Jesús está interesado y que nosotros estemos bien fundamentados en el conocimiento de su resurrección y que estemos conscientes, como vimos en las enseñanzas pasadas, hermanos y hermanas, que cuando manifestamos el credo del corazón que brota por nuestra boca, en donde dice yo creo, que ese yo creo, ¿verdad? Sea bien comprendido en lo que yo estoy manifestando como parte de mi fe. Entonces, en la profesión de la fe, en el credo, está que nosotros mencionamos, yo creo en la resurrección de la carne. Vamos a ver entonces cómo el catecismo de la Iglesia Católica nos ilumina y la meditación y contemplación que vamos a realizar de cada uno de los numerales. Vamos a comenzar con el numeral 988, que nos dice así: el credo cristiano, o sea, la profesión de nuestra fe, ese es el credo, la profesión de nuestra fe en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Y esa fe que también cree en la acción de ese Dios uno y trino, que es una acción creadora, que es una acción salvadora y una acción santificadora, culmina esa creencia en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Entonces, hermanos, en ese numeral 988, la Iglesia nos está recordando que como ese credo que nosotros profesamos como verdaderos cristianos católicos, que es la profesión de nuestra fe, nosotros profesamos nuestra fe. ¿En qué profesamos nuestra fe? En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora. ¿Verdad? Proclamando
¿verdad? Que esa acción de Dios, creadora, salvadora y santificadora, ¿verdad? Nos conduce a la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y a la vida eterna con Dios. Bendito sea el Señor. Como hemos aprendido, cuando uno está meditando y contemplando un numeral del catecismo de la iglesia, lo primero que tiene que hacerse es apropiárselo. Entonces yo me lo apropio en este momento, hermano. Mi credo cristiano es la profesión de mi fe. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo en la acción creadora, salvadora y santificadora del Dios uno y trino. Y proclamo la resurrección de los muertos con la certeza que me da la fe al final de los tiempos y en la vida eterna junto a mi Dios. Eso es lo que yo creo. Bendito sea Dios. En el numeral 989, la iglesia nos invita a que nosotros nos apropiemos de esto y lo manifestemos. Así que dilo conmigo. Yo creo firmemente, y así lo espero, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente yo y mis hermanos, los justos, después de su muerte, viviremos para siempre con Cristo resucitado. Creo firmemente que Él me resucitará en el último día. Y como su resurrección, mi resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Y esta fe está fundamentada en varias citas bíblicas, pero le menciona una le menciona. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, nos dice Pablo, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Apropiémonos esta palabra. Repite conmigo. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a mi cuerpo mortal por su espíritu que habita en mí. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, hermanos. Mire, eso de meditar y contemplar y apropiarnos de los numerales del credo, eh, logran el objetivo que se ha propuesto Jesús, de que creamos firmemente, que tenemos un fundamento bíblico, que es algo que ha sucedido de manera asombrosa y que nadie lo esperaba porque no había en la cultura judía, no había una relación entre resurrección y Mesías. Es algo extraordinario lo que hoy estamos aprendiendo. Por lo tanto, nos dice el Señor, cree firmemente y espera que del mismo modo que Jesús ha resucitado verdaderamente entre los muertos y vive para siempre, igual tú, igual yo. Después de nuestra muerte viviremos para siempre con Cristo resucitado y que Él nos resucitará en el último día. Acción que será por el amor y la misericordia que nos tiene la Santísima Trinidad y su poder y gracia. Gloria a Dios. Yo estoy reafirmando mi fe, espero que tú también, hermano y hermana, en la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Para continuar en esta meditación y en este camino de fe al cual nos ha invitado el Señor, recuérdense que tener fe no es solamente creer, es también confiar. La confianza es básica. Confianza en la misericordia de Dios, que por misericordia de Dios y el poder de su gracia ha resucitado a Jesucristo y me va a resucitar a mí, a ti. Porque, ¿cómo no voy a tener esa confianza en mi Dios Padre si es mi Padre, como hemos aprendido? ¿Cómo no voy a confiar en que seré resucitado si en mí mora ya el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, quien lo ha resucitado? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a confiar si Jesucristo vive en mí y yo ya no vivo? Claro, es que la Santísima Trinidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen que esto suceda.
en su misericordia y su poder. Bendito sea Dios. Veamos entonces, ahora que hemos mencionado la resurrección de la carne, a veces entramos en duda y decimos, ¿qué significará carne en esa expresión? Para ello, nuestro hermano Freddy Arias ha meditado y contemplado el numeral 990. Adelante, Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos, y muy buenas noches nuevamente a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo en directo y que nos van a ver en diferido en cualquier otro horario, en cualquier lugar del mundo. Este tema es muy apasionante y nos llena de mucha convicción hacia la fe. Y también hay que recordar, como decía San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6, si nosotros no creemos en la resurrección, es vana nuestra fe, es por gusto que estemos nosotros haciendo tantos esfuerzos de perseverar y estar en la iglesia, si nosotros no creemos en la resurrección. Y hoy este tema inclusive basado en el catecismo de la Iglesia Católica, nos da los fundamentos, pero los numerales son bien claros. El numeral 990 refleja el término carne, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Eso es algo muy importante que se nos vaya grabando, y como estamos aquí como en este proceso de enseñanza-aprendizaje y testigos de su misericordia. Entonces, este numeral es importantísimo porque el término carne, como dice, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad, y hace una referencia a una cita bíblica en Génesis 6:3 que dice: entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el nombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Entonces, en este versículo de Génesis, Dios nos vuelve a ratificar que el espíritu no permanece, como decimos, para siempre en la carne, sino que está prácticamente por muchísimos tiempos. Y también hace referencia cuando dice el Salmo 56 en su versículo 5, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un ser de carne? O sea que hace referencia nuevamente a este término que el catecismo de la Iglesia Católica está haciendo mucha referencia y mucha mención. También está otra cita bíblica que hace referencia y está bien relacionado en Isaías 40 y capítulo 6. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. O sea que en la ampliación, en los siguientes capítulos, dice que la flor se marchita, se seca la hierba en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues cierto, hierba es el pueblo. En el capítulo 8 dice, la hierba, en el versículo 8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios
permanece por siempre. Ese es una gran bendición en el pan de la palabra, porque nos vuelve a ratificar en este salmo y también la lectura de Isaías, que la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y esto lo ratifica San Pablo en el capítulo 8 y el versículo 11, el cual dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Aquí es donde debemos de tener esa convicción, porque el capítulo 8 y sigue los siguientes versículos, el 12 y el 13 y el 14, en donde dice, como una explicación y aclaración, porque es bueno saber cuando nos refieren a un versículo, ver lo que antecede y lo que precede. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivimos en la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, hermanos, estos versículos de estos capítulos, malos el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo volvemos a repetir para aquellos que se acaban de conectar o nos están sintonizando, es el numeral 990. Entonces, la carne, que es el término que hace más referencia este numeral, es lo que designa al hombre en la condición de debilidad y de mortalidad. Ahí está como la situación bien definida que nos da la apertura hacia la resurrección de la carne. O sea que nosotros tenemos esa convicción de que vamos a resucitar. Eso es lo que nos dice el texto y el contexto, y en nuestra meditación es de que Jesús fue el primogénito, el primero en resucitar de entre los muertos, y después de él resucitaron muchos más santos y hombres justos, dicen los libros en los cuales se ha investigado que después de ellos vendremos nosotros, porque al igual que Jesús resucitó, también nosotros. Esa es la fe, la convicción y la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Y ese es lo que nos llena de vida, que no nos quedaremos allí, como dijo nuestro hermano Carlos en el inicio, en el Hades o en el Sheol, sino que al contrario, Dios ha abierto esa puerta para poder salir de esos lugares que tiene amarrada a las almas, que tiene a los cuerpos corruptos, pero la resurrección es esa puerta que Jesús abrió. Y yo tengo la plena convicción de que ustedes, nosotros y yo vamos a resucitar. Esa es la esperanza que nos mueve, que vamos a tener vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar y guiar nuestra alma, que no se pierda, sino que al contrario, debemos de cuidarla, porque si perdemos nuestra alma, entonces lo hemos perdido todo. Ya no tenemos una razón por la cual vivir.
ya no nos va a dar ese camino de esperanza hacia la resurrección. Entonces, hermanos, esa meditación que hoy nos da la oportunidad, la palabra de Dios, de hacerlo, es a través de la lección divina, a través de esta lección divina que lo hemos aprendido en esta escuela, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en este programa de testigos de su misericordia. Y les quiero decir que la palabra acogida nos hace discípulos. Nosotros acogemos la palabra y de esto nos debemos de agarrar. Y la palabra transmitida nos hace misioneros. Esto voy a estarlo mencionando para que se nos vaya grabando porque estamos nosotros en este programa de testigos de su misericordia. Y la lección divina, lo que es la oración, nos da la oportunidad de decir que la palabra acogida nos hace discípulos y la palabra transmitida nos hace misioneros. Entonces, hermanos, vamos a seguir meditando el siguiente numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el numeral 991. Dice así: creen en la resurrección de los muertos. Ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos porque estamos creyendo en ella y por creer en ella. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Y ahí les vuelvo a recordar que San Pablo lo dejó escrito en Primera de Corintios 15, versículos del 12 al 14 y el 20. Esto sí es bien importante que nosotros lo meditemos y lo razonemos y lo grabemos en nuestra mente. ¿Cómo andan diciendo algunos entre, pongámosle nosotros, que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Hermanos, pero no. Nuestra convicción es de que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, como le decía, es como el primerito de los que durmieron. Y está fundamentado en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. Entonces, hermanos, esto que nosotros hoy estamos leyendo, texto, poniendo en contexto y meditando, nos lleva a contemplar ese momento especial, como nos hemos aprendido a través de los santos, como Santa Teresita del Niño Jesús, que dice que cuando sea ese momento de la muerte va a ser un momento especial, porque no es la muerte la que viene hacia nosotros, sino que es Jesús el que viene a nuestro encuentro. Y ese encuentro de la muerte va a ser temporal, porque ya a través de estas enseñanzas que hoy el Señor Jesucristo nos está dando, vamos a resucitar. Por eso va a ser un momento transitorio de la muerte, porque de ahí pasaremos a la resurrección y de ahí a la vida eterna. Y ahí vamos a estar nosotros contemplando a nuestro Padre Celestial, a la Virgen María y a
todos esos santos que hemos estudiado y todas esas personas que se nos adelantaron, pero que por fe sabemos de que Cristo resucitó y atrás de Cristo vamos nosotros como los siguientes resucitados. Esa es la gran fe, hermanos. Sigamos perseverando. No hay que decaer, sino que al contrario, afianzarnos en las noches, meditar que aunque la muerte sea como la noche, algo temporal, que va a ser de oscuridad, pronto pasará esa noche y va a venir la luz del nuevo día, la luz del sol, la resurrección de Cristo, que nos va a levantar de en medio de los muertos y nos va a hacer hombres dignos, como nos ha hecho el Señor, para seguir perseverando. Dios hoy nos tiene ese gran mensaje de no decaer, de poder explicarle a aquellas personas que están dudando de la resurrección. Nosotros debemos de ser como dice, transmisores de esa fe para que nosotros seamos esas personas que llevemos ese mensaje misionero. Así de que, hermanos, hoy ha sido un día muy especial para nosotros en el cual Jesús nos ha dado esta nueva orientación sobre lo que es la resurrección. Y como la lección divina lo va transmitiendo, la palabra acogida nos hace discípulos y la palabra transmitida nos hace misioneros. Así de que, hermanos, ese es mi participación, ese es mi aporte y vamos a continuar con los siguientes numerales, pero para eso vamos a tener este intercambio, como ya lo dijo nuestro hermano Carlos Vides, en estos coloquios que nos da esa diversidad de audición y nos va matizando la enseñanza. Hoy Dios nos ha dado un gran mensaje de esperanza, el cual debemos de guardarlo en nuestro corazón. Gracias y que Dios los bendiga. Adelante, hermano Carlos Vides. Gracias, Freddy. Por supuesto, qué lindo mensaje te ha tocado, ¿verdad? Que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Claro que es nuestra esperanza, por supuesto que es nuestra esperanza. ¿Verdad? Qué lindo, qué maravilloso. Ya lo vamos a ver en la puesta en común al terminar esta contemplación de estos numerales. Pero para no perder la línea de lo que vienes tú compartiendo y cómo la certeza que nos da la fe que Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. ¿Verdad? Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Por eso es que nosotros no tememos a la muerte. La iglesia, sabiendo y conociendo cómo nuestro corazón está ahorita en este momento conmocionado por la palabra de Dios que ha sido manifestada, como dice Salmo 56. Si yo me imagino, Freddy, que cuando lo estudiaste, te recordaste que de ahí nace nuestra oración de comunidad, ¿verdad? Correcto, así fue. Sí, yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Correcto. Señor Ya no está tengo conmigo. miedo De de ese nada ni de 56:4. nadie. ¿Verdad? Salió esa oración maravillosa que Dios nos ha dado para que, o que podamos proclamar. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, yo confío en Jesús resucitado y creo en Él. ¿Verdad? Sí. Y ya no Ya no tengo tengo miedo miedo de nada ni de de nada nadie. ni de nadie. Y en razón de ese nada ni nadie viene el catecismo, porque como el Espíritu fluye, ¿verdad? Como un río de agua viva. Entonces, el catecismo que ha sido diseñado en el Espíritu nos dice que la resurrección de Cristo y la nuestra debemos de comprender que es un proceso de revelación progresiva que ha tenido Dios de la resurrección en la iglesia. Dios tiene esa revelación que se ha venido manifestando en los diferentes momentos de la historia de la salvación. Y en el numeral 992 nos menciona que la resurrección de los muertos
fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza de la que estamos hablando y de la que nos hemos apropiado en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, todo entero, alma y cuerpo. Y de ahí donde proviene esa esperanza y esa fe en la resurrección corporal, porque tenemos una fe en un Dios que ha creado al hombre y no lo ha creado solamente alma o solamente cuerpo, sino que lo ha creado alma y cuerpo. Eso es el hombre, esa es la persona humana, ¿verdad? Así ha sido creado por Dios. Y este creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Dios, es también aquel que mantiene firmemente y fielmente su alianza con Abraham y su descendencia, que somos nosotros, hermanos. De aquel hombre de fe, aquel hombre que puso en la hoguera a su hijo, pues porque el Señor le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo, el cual no permitió, porque había un cordero que tenía que venir para la salvación del mundo y del hombre, que era Jesucristo, ¿verdad? Pero la fe de Abraham y su descendencia, que él dijo que iba a ser como las arenas del mar o las estrellas del firmamento, somos nosotros. Y ese creador de ese cielo y de la tierra es el que se mantiene fiel a esa alianza que hizo con el hombre. Y es por eso que no solamente con la alianza, sino porque sabemos el poder creador de Dios que nos ha creado como cuerpo y alma. En esa misma perspectiva se comienza a expresar en ese camino de salvación la fe en la resurrección. Y para muestra, un botón nos menciona el catecismo, dice los macabeos. Estos hombres que caminaron en el desierto, que caminaron en el Antiguo Testamento y nos dan fe y ha quedado su fe guardada ahí en ese Antiguo Testamento para ti y para mí, para que podamos unirnos a ellos. Y ellos dicen, el Rey del mundo, el creador de todo lo que existe, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Segunda de Macabeos 7:9. Y en segunda de Macabeos 7:14 dice, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Desde ese entonces, ¿verdad? Podemos ver cómo el Señor ha venido manifestando y revelando la resurrección a través de los pueblos, a través de los profetas. Escuchemos otra vez a los macabeos, dice que el Rey del mundo, a nosotros que morimos por su ley, nos va a resucitar a una vida eterna. Qué maravilloso. Y que es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Bendito sea Dios. Es la confirmación de la resurrección de Jesucristo. Bueno, en el tiempo también de Jesús, también existían esas creencias. Veamos cómo nos ayuda a comprenderlo nuestro hermano Guthrie Dubón, a quien le tocará el numeral 993. Adelante, Gunther. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a las personas que nos están viendo, hermanos. Tengan ustedes una bendecida noche, tarde o mañana. Bueno, pues hemos venido ya, digamos, como históricamente desarrollando cómo a través de distintas manifestaciones de la Biblia se reconocía una resurrección, se reconocía a un Mesías, como lo decía Carlitos, corporalmente y una resurrección, perdón, corporal y un Mesías de distinta manera. Y nosotros lo que queremos es que se entienda a través del mundo que Jesucristo es el que nos demuestra esa resurrección y de cómo entonces en su momento, incluso en el tiempo en el que Pablo estaba, se dan dos circunstancias bastante peculiares. En aquel entonces habían dos como divisiones o dos manifestaciones o dos sectas judaicas, ¿verdad? La primera es la de los fariseos. En el numeral 993 nos vamos a dar cuenta que se mencionan a los fariseos y se mencionan a los saduceos, pero para ello, pues
tuvimos que reflexionar un poco, a la luz de la lectura también en su momento, quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos. O sea, tal vez tenemos que entender para poder comprender a ciencia cierta este numeral, la diferencia entre ambos y pues me tomé la tarea de buscar un poco el fariseo era una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, aparentaba, fíjense, es importante eso, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu, es decir, ellos eludían lo que era la ley y no respetaban para lo cual fue creada. Por eso es que ellos eludían no solo los preceptos, sino el espíritu de la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? Pues lógicamente la forma intrínseca de la misma y para lo cual fue creada, ¿verdad? Es decir, la ley fue creada para cumplirse, pero se debe cumplir con el conocimiento, con el convencimiento y por sobre todo con la vivencia. Y el numeral 993 nos establece que los fariseos, ya hablamos que era una secta judaica que solo vivía de apariencias, y muchos contemporáneos del Señor. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 24. ¿Y qué dice este versículo? Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Es decir, Marta también tenía esa concepción judaica digamos, de que el Mesías era uno, pero que él en su momento iba a resucitar al final de los tiempos. Y también Hechos 23:6 nos enfoca a Pablo en ese momento y él, tal y como yo lo mencioné en un momento, dice, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Eso le cuestiona a Pablo en medio del Sanedrín. Y para ello también entonces hay que ver qué eran los saduceos. Y los saduceos eran aquellos seguidores de una secta también aristocrática de los judíos que negaba la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Entonces era como que estaban en choque, ¿verdad? Estaban los fariseos que eran solo apariencia y también estaban los saduceos que supuestamente eran aristocracia judía, pero ellos no creían en esa resurrección. Entonces, este numeral nos lleva a que a los saduceos que la niegan, Jesús firmemente les enseña o les responde. Y esto está en Marcos 12, versículo 24. Vosotros no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. Es decir, Jesús, quien es nuestro Mesías, nuestro Mesías resucitado, les hace entrar en razón, les hace saber que están en un error y les hace saber que la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, que establece Marcos 12:27. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer una pequeña interpretación de este numeral 993? Bueno, pues fíjense, hermanos, que quiero darles una pequeña reflexión. Yo trato de vivir o de aplicar esta vivencia a algo real. Muy bien. Fíjense, hermanos, que el día de ayer tuve la experiencia muy linda de participar en una Eucaristía de 9 días de un amigo que falleció. Y fíjense que cómo Dios me ha puesto hoy aquí con ustedes, ¿verdad? Porque es increíble las diosidencias y por eso es que tenemos que dejarle todo a él. Precisamente lo que viví ayer se refiere a este numeral 993. ¿Por qué se lo digo? Porque fíjense que él era militar de carrera, ¿verdad? Entonces, tal cual muchos militares pues no creen en una fe viva, en un Cristo resucitado, tampoco creen en muchas de las circunstancias que nosotros como cristianos católicos tenemos en nuestro corazón. Sin embargo, fíjense, hermanos, que
muy agradablemente vi que pues la iglesia, que la cuasi parroquia, que se llama ahí, estaba bastante, digamos, como que concurrida, ¿verdad? Y habían muchas personas que habían sido compañeros de este señor, de este amigo, y que pues también eran militares. Y entonces el Padre muy atinadamente nos hace ver ese Dios de vivos, ¿verdad? Nos hace ver ese Dios de vivos y nos explica claramente todo lo que hemos visto en esta reflexión. Nos explica claramente que eh, Jesús, a través de su resurrección, nos enseña que la muerte es un paso nada más hacia esa resurrección y que es una estancia, un estadio, es una puerta hacia esa vivencia de ese Dios de vivos. Y eso lo hace ver el Padre a los familiares de la persona que falleció y les hace enseñar cómo no tenemos que permanecer constantemente en ese luto, en ese precisamente en la oscuridad que hablábamos en un principio, ¿verdad? Sino que también tenemos que tener los ojos puestos en esa fe viva, en esa resurrección hacia el Señor y que nuestro hermano ya está gozando de esa resurrección, ya está feliz con Cristo, ya está con ese Dios de vivos, ya está con nuestro Señor resucitado, ya está viviendo estas Pascuas de resurrección. Entonces, imagínense cómo esa vivencia, como esa homilía, como la palabra del día de ayer encaja perfectamente en brindarle la explicación perfecta a esa familia que estaba pasando por ese momento de oscuridad de duelo para poder darles esa esperanza de ese Dios de vivos, explicarles cómo puede ser, cómo pueden ellos descansar, poner la fe y por supuesto poner todo en manos de Dios para que sea Él el que nos enseñe como le enseñó a los saduceos, como le enseña a los fariseos, que no es que nosotros estamos en un error, que no hay por qué estar pues tristes. Lógicamente es fácil a veces decirlo cuando no lo está pasando, pero, pero, pero Dios sabe que tal vez este mensaje esté llegando a alguien que lo necesita porque está triste, pero no hay que estar tristes, hay que estar alegres, contentos, ponerle ese pequeño sufrimiento, ese gran sufrimiento a Dios como un ofrecimiento a tanto padecimiento que Él pasó por nosotros y que Él nos enseñó que a pesar de que sí pasó su momento de oscuridad, lo más importante es esa resurrección. Lo más importante es entender que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que, hermanos, creo que con esto traté de enlazar ese numeral 993 que a veces pues se tiende a confundir un poco y lo vamos a volver a leer solo para que vean cómo después de haber yo ya pues trataba de ver quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, que entendemos ahora ya la diferencia, que entendemos la postura de Pablo, que entendemos cómo Jesús les enseña firmemente a estos saduceos, a estos fariseos que están equivocados, cómo entonces podemos aplicarlo para beneficio de nuestra comunidad, para beneficio de nuestra vida y para que nuestra fe sea creciente. Los fariseos, dice el numeral 993, y muchos de los contemporáneos del Señor, hace ver también a Marta en ese momento, esperaban esa resurrección, pero no la esperaban como nosotros o como Jesús quiere que la esperemos. Entonces Jesús les la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan le responde, vosotros no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y Él les establece que están en un error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, esta es el compartir que deseaba yo dejarles, esperando pues haber tocado los corazones de algunas personas y que por sobre todo sepan que no soy yo el que estoy hablando en este momento, sino que Dios me puso esta pequeña vivencia, este pequeño relato, este pequeño testimonio porque ayer, sinceramente, hermanos, yo sí sentí la presencia de Dios en ese momento para poder apaciguar, para poder apacentar a esas ovejas de su rebaño y más a las ovejas que estaban más dolidas, que eran nuestros hermanos más cercanos a él, su familia, su esposa, su hijita, y pues entender que muchas veces nosotros también, cuando esperamos esa resurrección, no lo pensamos de esa manera. Entonces, pensemos en un Dios de vivos y estemos alegres porque sin Dios no podemos hacer nada. Entonces dejo en la palabra para ya continuar y para ir viendo ya cómo aterrizamos en todo
al hermano Carlitos, que nos va a continuar con el tema y para poder, creo yo, compartir un poquito en esa puesta en común para ver qué nos ha dejado esta reflexión. Carlitos, espero haber compartido algo bonito y de corazón con ustedes. Sinceramente, tocaron una alabanza preciosa, me tocó el corazón, derramé un par de lágrimas, pero no de tristeza, sino saber que él ya está con Diosito y que están gozando de esa resurrección de vida, ¿verdad? Amén, Gulte, gracias. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y las diosidencias que mencionas, ¿verdad? Nosotros en esta comunidad vivimos eso en cada reunión. En cada reunión, los hermanos que son invitados a participar tienen que vivir su experiencia. A veces la viven con nosotros aquí en la comunidad, a veces no, como hay algunos que se disculparon porque sus actividades de trabajo, servicio, familia. Ahí tenemos a Maquito, a quien le mandamos un abrazo muy caluroso y cariñoso porque está cumpliendo años, ¿ya? Marco Vinicio Salazar. A él le tocaba hoy uno de estos numerales y eh, él me dijo, yo te prometo que lo voy a estudiar porque sé que esa palabra es para mí, efectivamente, ¿verdad? Así como fue para Gunther ese numeral, como fue para Freddy o para mí. Cada uno de los numerales tiene un nombre y apellido, a quien se le delega y si la persona a quien se le delegó no pudo, le sirve también a quien pudo. Y entonces hay doble beneficio ahí. Y miren, hermanos, miren, nosotros, yo quisiera que no perdiéramos de vista porque tan lindo, yo me gozo. Al escucharlos, recibo gracia de Dios y al compartir con los hermanos y hermanas que nos están acompañando, me gozo más. ¿Verdad? No solamente, como decía Freddy la semana pasada, que la comunidad está creciendo enormemente de manera digital, ¿verdad? Hay un crecimiento de personas que no conocemos, pero desde ya les decimos que son un regalo de amor para nosotros, del amor de Dios, que los amamos en Cristo Jesús, que oramos por ustedes y desde ya los introducimos en nuestras oraciones. Y que sabemos que estos mensajes que el Señor pone en nuestra boca como humildes siervos pecadores es para ustedes, para cada uno de ustedes, en su momento, en su situación, como dijo Gunther. Hay personas que van a escuchar esta enseñanza y van a recibir la esperanza de la resurrección en Jesucristo. Van a escuchar esas palabras que dijo Freddy, ¿verdad? De que no es la muerte la que sale a nuestro encuentro, sino que es Jesús resucitado el que nos abraza y nos dice, te amo, bienvenido, bienvenida. Y así ha sido también con aquellas personas de nuestros seres queridos que han partido a casa del Padre. También queremos dar gracias por la hijita de Ali, María Elisa, salió del intensivo, ya está en casa. Gracias por tus oraciones, hermanos y hermanas, es un milagro. ¿No? Estaba en peligro de muerte. Estuvo mucho tiempo en el intensivo. Pero bendito sea Dios y su misericordia. Tiene un plan maravilloso para ella, para Ali, su esposa y para nuestra familia, ¿verdad? Y para nuestra comunidad. Porque nos vuelve a decir, oren, yo les escucho. Aunque ustedes sean pecadores, aunque ustedes sean pecadores, pero veo que están haciendo el esfuerzo por caminar conmigo. Y a eso es a lo que quería referirme. En enero recibimos ese tema de la paz interior que vamos a continuar en el segundo semestre desarrollándolo, porque es tan importante el depositar esa confianza plena en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y dejar que su misericordia mande en nuestras vidas. Es importante tanto como el tema de hoy, porque el tema de hoy está basado en la confianza, en creer, confiar y esperar en la resurrección de Jesucristo por el amor de misericordia de Dios. Yo me recordaba cuando ustedes los estaba escuchando de la cita de Pablo donde dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo? ¿Quién? Nadie. Y más en Jesús resucitado, ¿verdad? Nadie. Esa resurrección es un hecho para cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Así que hermano y hermana, si has tenido o estás teniendo en este momento el dolor de haberte separado físicamente de tu ser querido, hay que llorar como lloró Jesús a Lázaro. Hay que llorar y hay que sufrir
el apartarse uno de esa persona física, que ya no vamos a poder abrazar, ya no vamos a poder escuchar, oír o hablarle, ¿verdad? Pero, pero también el Señor nos da la paz, esa paz interior para saber que Jesús ha salido a su encuentro para llevarlo al descanso eterno donde ya no hay ninguna necesidad ni sufrimiento, todo es paz, alegría y gozo. Y ahí estarán ellos esperándonos a nuestro retorno. Es por eso que es importante, ¿verdad, hermanos y hermanas? El hablar de Cristo, el enseñar, el dar esos testimonios como los de Gunther, como los de Freddy y los de los hermanos como el de Ali, que dio gracias por las oraciones. Es necesario que se escuche la voz de los hermanos y las hermanas de cada uno de nosotros, porque siempre habrán oídos de almas necesitadas a las cuales Jesús quiere llegar a través de nosotros. Siempre, siempre. Así que hoy recibe la fortaleza en esa esperanza de la resurrección de Cristo, tú que estás sufriendo por haber perdido a tu ser querido, que el Señor te dice, yo lo amo, yo la amo, está conmigo. Yo te amo a ti también y te envío el Espíritu Santo para tu consuelo, pero hoy quiero que te fortalezcas en la fe. Esa es la fe de ser de Cristo. Esa es la fe cristiana. Yo creo que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos para nuestra salvación y conducirnos a la vida eterna. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde radica la importancia de ese camino recorrido después de la paz interior. Iniciamos un camino cuaresmal en comunidad, ¿verdad, hermanos? Ese camino en que nos invitó a darnos cuenta, a caminar con Jesús en ese camino de cuaresma, para comprender que caminando con Jesús, lo que se busca es de que nosotros nos dejemos convertir a Él, convertir a su Padre, convertir al Espíritu, convertirnos al Espíritu Santo, comprender, aprender, dejarnos mover por el Espíritu Santo, de recibir esa inteligencia, en donde ya nosotros podamos caminar con Jesús con esa paz que Él caminaba. Ahora comprendemos más, cada vez que lo conocemos más, lo amamos más y lo comprendemos más, porque Él andaba libre. Él era un hombre libre, el verdaderamente hombre libre al que nosotros debemos aspirar. Sabemos que vamos a morir, hermano. Tú sabes que tú y yo vamos a morir, hermana. Vamos a morir. Pero qué lindo es caminar en la fe de la resurrección en Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo. Qué lindo poder decir, oh, yo creo que Jesucristo ha resucitado y el mismo Espíritu que ha resucitado a Cristo lo tengo yo en mi interior por Jesucristo mi Señor. Y en Él yo también seré resucitado. Bendito sea Dios para poder alcanzar a mis seres queridos que se han avanzado. Bendito sea Dios que nos ha conducido al bautismo, hermanos, ¿verdad? Porque ahí hemos recibido la gracia santificante. Ya vimos nosotros, ¿verdad? Que son el bautismo, los sacramentos son los signos visibles de la gracia invisible, esa gracia santificante, la gracia del Espíritu Santo. Ese mismo que resucitó a Jesús. Ya lo tenemos, yo ya lo tengo, tú lo tienes si eres bautizado. Y si no has bautizado a tus hijos, nietos, a tus amigos, bautízalos, hermano, llévalos al bautismo. Haz todo lo que sea necesario. Porque ahí viene la parte de introducirse como hijos adoptivos de Dios y herederos de su promesa. Y entonces accesamos a esas personas, como esos catecúmenos que nos mencionó Freddy, gloria a Dios por ellos, que recibieron el bautismo y accesaron a la esperanza de recibir la resurrección de Jesucristo, ya como una gracia de Jesús resucitado, una gracia pascual. Ellos ya tienen y gozan de ese derecho, que es un derecho que es un regalo de Dios, porque nosotros no hemos hecho nada. Lo que sí tenemos que hacer es en ese camino que hemos venido recorriendo con Jesús, en esa crucifixión de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestros malos hechos, de nuestras caídas, abrazados a nuestra cruz y abrazados a la cruz de Jesús, entregarnos completamente al Padre como una oblación de amor y decirle, yo te amo, ya no quiero pecar. Me arrepiento de todo lo que he hecho, me hago el firme propósito con la ayuda de tu gracia de no volver a cometer esos pecados, ni ninguno más. Dame la gracia en la Eucaristía para salir siempre con Jesús. Ilumíname en el Espíritu Santo, guíame para que yo lo ame de tal manera que lo invite en mi vida y que yo viva entonces como Él, un hombre libre, el hombre nuevo,
el hombre pascual, la mujer nueva, la mujer pascual, que ya no tiene miedo de nada ni de nadie, porque no le teme al pecado, ni le teme a la muerte, porque Jesús ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, y nosotros en Él también vencemos el pecado y la muerte. Ya no hay nada que nos quite la paz. Esa es la paz en la que iniciamos este año, la paz interior nace de esa confianza, de que vivimos en Dios y que Dios está en nosotros, hermanos. Y hay que vivir esa experiencia y ser testigos, como esta noche estamos siendo los tres, testigos de la resurrección de Cristo, testigos de la esperanza en la resurrección de Cristo, para que nadie esté triste, nadie esté angustiado, nadie esté sufriendo por el fallecimiento de un ser querido, sino al revés, con la conciencia firme en que Jesús resucita a nuestros muertos y los resucita no solamente en el alma, hemos aprendido hoy, sino también en el cuerpo. ¡Qué maravilloso! Porque hemos sido criados con alma y cuerpo en una sola unidad y que ese fruto de esa resurrección lo provoca el poder, el amor y la misericordia y la comunión y Eucaristía de la Santísima Trinidad. Es nuestro Dios, ese Dios de los que hablan los macabeos, ¿verdad? Que nos va a conducir a la vida eterna como nos enseñó Jesús. Mire, todo este camino, así tenemos que seguirlo recorriendo, porque a partir de hoy, hermanos, ya se nos exige, así personalmente, en el cuestionamiento ese de apropiarme de la enseñanza recibida, de la escucha de lo que Jesús me está enseñando esta noche, es que yo tengo que vivir ya en la libertad de un hombre resucitado, como nos dijo Freddy, en la libertad de ese hombre, como nos dijo Gunther, ese hombre que lleva y es testigo de la esperanza en la resurrección. Así tenemos que caminar ya. Ya no tenemos que retroceder, porque ya hemos venido caminando con Jesús. Ya no tenemos que regresar a Galilea. Ya no. Ahora tenemos que ir a la espera de la promesa del Padre, donde nos va a derramar en una nueva unción el poder del Espíritu Santo para que podamos ser testigos de su misericordia en donde estemos y a donde nos envíe el Señor. Ese es el camino que estamos recorriendo. Así que no te lo pierdas, hermano y hermana. Mira, la semana entrante, cada semana vamos a tener una enseñanza tan profunda como esta. Así que no digas, otra vez van a tratar el mismo tema. No, no, van a ser temas diferentes. Cada semana va a ser un tema diferente y nos vamos a adentrar en unos libros maravillosos que nos permitirán eh, preparar nuestro corazón en esa vida de un hombre nuevo, una mujer nueva, llena de Jesucristo resucitado, al encuentro del Espíritu Santo en comunidad, ¿verdad? Para llegar a esa plenitud de la gracia. Eso es lo que yo comparto, hermanos. Os compartan ustedes lo que tienen en su corazón y cuando terminen, nos despedimos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Gunther. Y también gracias a las personas que nos están escuchando y viendo. Esto de la resurrección para mí es algo muy especial, me llena de mucha esperanza. Es un tema apasionante, pues aquí en una hora y fracción de tiempo, pues solo son pinceladas que se dan. Hay mucha literatura sobre lo que es la resurrección, diferentes autores, pero lo esencial y el fundamental, lo que hoy hemos visto, es prácticamente lo que nosotros debemos de interiorizar, hacer lo propio, predicarlo y transmitirlo, porque ya como decimos, ¿verdad? Cuando ya lo transmitimos nos convertimos en misioneros y somos testigos de su misericordia y eso nos debe de llenar cada día. Y decirle, así como el saludo que nos dio Carlos al inicio, felices Pascuas de Resurrección. Tenemos todas estas semanas bueno, aquí de en adelante todavía tenemos 40 días para que lleguemos hasta Pentecostés, de poder decirle a los hermanos y recordar en cada momento, inclusive hasta cuando estemos haciendo oraciones de la comida en la noche, con los que participamos en la iglesia, gente que saludamos, decirle de que la resurrección es el camino de la esperanza. Ya Jesús ya lo recorrió y ya
inclusive hay, cuando a veces hay incredulidad, nosotros debemos de afianzar, así como lo dijo Gunther, con todas esas citas bíblicas, ¿verdad? De Marcos, ¿verdad? Que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El hecho de decir inclusive que ha ocurrido un evento nos debe dar la convicción de que eso sucedió. Eso sucedió. Imagínense, por ejemplo, algo tan sencillo como para hacer una similitud, un parangón. Si a mí me dicen que el Papa Francisco visitó una ciudad, que llegó, que platicó con los líderes de esa comunidad, yo no lo estoy viendo, pero si me las noticias me están diciendo las personas que lo vieron, ese, como dijo Jesús, dichosos aquellos que sin haber visto han creído, y esos somos nosotros. Entonces yo tengo la fe de que aunque no haya visto al Papa Francisco en esa ciudad, yo ya lo estoy viviendo porque sé que es cierto. Entonces, muchos testimonios dan la fe de la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda más? Ese misterio, creerlo. Como decía Jesús, solo cree y todo vendrá por añadidura. Así de que hoy este es mi aporte como en una parte conclusiva de decir de que Jesús está vivo. Gracias, hermano. Yo para agregar de último, me cautivó mucho al inicio, algo que se vio, que estudiamos, que nuestra resurrección va a ser obra de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero, ojo con esto, hay algo muy importante, ¿verdad? Que dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, ojo, ¿eso qué significa? Que tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que estar en Él, tenemos que permitir que Él ingrese a nuestras vidas, confiar plenamente en Él, vivir la experiencia de Él y por sobre todo tratar, porque es difícil, de estar en gracia con Él, porque estando Él con nosotros, nuestros cuerpos mortales, por ese espíritu que habita en nosotros, van a hacer que sea inmortal, es decir, en la resurrección de los vivos y no de los muertos. Eso es lo que yo quería agregar para el final, ¿verdad? Gracias, Gunther. Les leo de nuevo el párrafo importante de los teólogos que nos iluminaron hoy, para que con eso vayamos cerrando. Nos dijeron que la explicación del testimonio de los apóstoles, que quiere decir la explicación de nuestro testimonio, hermanos, como discípulos que aprendemos y nos apropiamos, y como misioneros que enseñamos y damos, el testimonio nuestro no puede ser otra que el haber contemplado algo, como lo hemos contemplado hoy a través del catecismo y la palabra de Dios, que jamás nosotros habríamos imaginado. Dejémonos entonces, hermanos, asombrar. Y a pesar de ese asombro, que es un misterio, dispongámonos al deber de testimoniar que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado, que esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe, porque creemos, confiamos y esperamos en Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podrán venir las burlas, podrán venir las ideologías, podrán venir los pensamientos contrarios. Y hoy, al igual que a los saduceos, hoy Jesús nos dice para que les digamos: ustedes que no creen en la resurrección de Cristo no conocen ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Ustedes están en el error, dice Jesús. Esa es la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo y su fe, la fe en ella, descansa en la fe en Dios,
que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Vivo. Deja que el Señor hoy nos siga llenando el corazón de la esperanza, de esa esperanza que no falla, ¿verdad? Así nos dijo Pablo, la esperanza en Dios no falla y se ha manifestado por el don del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en el Espíritu Santo que se nos ha sido dado el día de nuestro bautismo, desde donde Él nos habita, como nos dijo Gunther. Ya que el Espíritu Santo ya habita en nosotros, ya es el Espíritu que resucitó a Jesucristo. De la misma manera nosotros seremos resucitados en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, te amamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos infinitas gracias por todo lo que nos has dado, nos estás dando y nos darás. Gracias te damos también, amado Jesús, por enseñarnos hoy con tu vida y con tu muerte y pasión y resurrección, cómo has vencido el pecado y la muerte y has abierto la puerta a la esperanza, a una vida nueva, eterna, junto a Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Queremos continuar conociéndote para amarte más y amarte más cada vez que te conocemos para poder imitarte. Envía tu Espíritu Santo y sopla sobre cada uno de nosotros esta noche como soplaste sobre los apóstoles, para que donde les dijiste reciban el Espíritu Santo, para que podamos ser testigos de tu misericordia, testigos de tu resurrección, testigos de tu amor, de ese amor loco que tienes por nosotros, y que a todos los que estemos angustiados, tristes, sufriendo, nos consueles, nos confortes y nos fortalezcas para que podamos proclamar desde el fondo de nuestro corazón que Jesús está vivo y Jesús vive en mí. Alabado sea Jesucristo, Por por siempre sea siempre alabado. sea alabado.